Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Ingeniero, disculpe, una pregunta. Dime, Erika, sí. Pero es sobre platea de cimentación. De acuerdo a su experiencia, ¿en qué tipos de suelos recomendaría aplicar ese tipo de cimentación? Son cuando generalmente se utilizan cuando son suelos de baja resistencia, ¿no? O también depende de la dimensión del edificio. Generalmente se utilizan en arenas y en arcilla, ¿no? Sí. Y en limos. Perdón, arenas, arcillas, limos, ¿no? Son generalmente, ¿no? En arenas, en menor, dependiendo de cuántos pisos hay, que si es 2 pisos, esa arena puede ser zapata, o pasado 2 o 3 pisos, también dependiendo de la arena, ya se platea. En arcillas también, bueno, por lo general es platea, pero un menor porcentaje puede ser zapata conectada, ¿no? Sí. mm, a comparación de las otras propuestas, resulta más costoso utilizar este tipo de cimentación, creo, ¿no? Es un poco más caro, pero haciendo un análisis de costos, bueno, esto ya no maneja la parte de costos, eh, con respecto a la mano de obra es más rápido, ¿no? O sea, como es una platea, se hace mucho más rápido la excavación y, ¿no? La platea generalmente van a superficiales o a poca profundidad, ¿no? Ahí puede equilibrar un poco también, ¿no? Porque creo que cuando tenemos, por ejemplo, suelos así con baja capacidad, perdón, también se podría optar por el uso de cimentaciones profundas y ya utilizar los pilotes. Pero, ¿qué haría, eh, por ejemplo, para yo poder decidir en optar por una platea de cimentación o por una cimentación Eso profunda? se hace con el equipo SPT para ver la consistencia del suelo. Con menos de 10 golpes que da el SPT, que es un equipo de penetración, no se puede cimentar. Hay suelos que tienen baja resistencia hasta 5, 6, 7, 8 metros, entonces ya no se puede utilizar la platea, sino pilotaje, ¿no? Cuando los suelos resistentes están muy profundos, ¿no? O también se Mm. utilizan los micropilotes a partir de 4 o 5 metros también, ¿no? Ingeniero, o sea, antes de cimentar, en el caso de que sea la platea de cimentación, ¿se debería mejorar el suelo o tal cual Dependi- cuenta? Dependiendo, digo, a veces no solamente la platea soluciona, porque si una platea está sobre un suelo blando o un suelo suelto, también se hunde, ¿no? Se colapsa, ¿no? Entonces, Claro. ha habido casos en que he tenido que mojar a 2, 3 metros hasta 4 metros, ¿no? De suelo y colocar la platea encima, ¿no? Superficial, ¿no? Ah, pero se aplica como un mejoramiento, o sea, Sí, es un mejoramiento del suelo, pero eso, como te digo, todo eso se determina en el estudio de suelo, bueno, ya utilizando equipos SPT, diamantina, ¿no? Ya, no con calicata, con calicata no se puede ver, ¿no? claro. Ujú. Ah, ya listo, ingeniero, gracias. Ya, no, ya quedó. Bueno, en 10 minutos, bueno, 8:10 empezamos la clase, hay 7 alumnos, ¿no?
Jóvenes, buenos días. Buenos días, ingeniero. Ya, después de pasar lista, vamos a dar inicio a la clase de hoy, ¿no? Que es referente a compactación de suelos, ¿no? Acá en este capítulo, como les mencioné, creo que la clase pasada, hay una sola fórmula, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Es muy importante porque de esa fórmula que vamos a utilizar y saber interpretar, va a depender la vida útil de la obra, ¿no? Ustedes al final de este capítulo van a, ¿cómo se llama? Ustedes mismos dan su opinión si se está haciendo bien o mal las cosas, ¿no? Como una pregunta inicial, ustedes han visto las obras de pavimento que se hacen en Lima o en provincia, ¿no? Han visto, me imagino, alguna vez, porque ha habido bastante obra de eso. ¿Qué tipo de rodillo se utiliza? ¿Qué tipo de rodillo ven que utilizan, ¿no? ¿Cómo es la forma? ¿No? ¿Alguien ha visto? ¿Metálicos, señor? ¿Perdón? No le capté. ¿Metálicos? Rodillos metálicos, pero ya. Rodillo liso. Rodillos lisos, correcto. Hay uno que tiene rugosidades, creo. Ya. Generalmente son unos rodillos de esta forma. Ahora vamos a adelantar un poquito. Ustedes lo que ven bastante de esta forma, ¿no? De esos lisos, o también así, ¿no? Estos rodillos lisos vibratorios, ¿no? Eso es lo que ven que más se utiliza. Entonces, ustedes creen, como principio de ingeniería, que ¿cómo se llama? Que un tipo de rodillos será aplicable para todos los tipos de suelo, para grava, para arena, limo, así es aplicable lo mismo. ¿Creen ustedes que funcione? La arcilla tiene un comportamiento, la arena otro comportamiento y la grava otro comportamiento. Si ustedes utilizan un mismo rodillo, ¿creen que funcionará? ¿Dará buenos resultados? ¿Qué opinión Porque depende mucho del suelo. Claro, depende mucho del suelo, ¿no? En realidad, al final, nosotros en este capítulo vamos a hacer cosas de investigación que he hecho yo. Yo hice tesis de esto, he tenido tesistas y bueno, estábamos a punto de incluir en norma una conclusión final que le voy a dar, pero bueno, falta un poco más. Falta un poquito más trabajar para poder, porque una norma hay que hacer un ensayo, hay que hacer más de 1 millón de ensayos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Que ha recopilado cosas que le van a servir bastante y sobre todo la deficiencia que hay en las obras y el mal uso que se está dando ahorita a esto, ¿no? Ustedes mismos ven que ese rodillo se utiliza para todo tipo de suelos. Su compañero bien dice, ¿no? Cada suelo debía tener un tipo de rodillo. Al igual forma, ustedes no sé si han hecho, van a hacer, ya hicieron el laboratorio de compactación. ¿Y hicieron el laboratorio de compactación todavía? ¿Y hicieron el cuarto laboratorio? Todavía no, ingeniero. Todavía no. Ya. Bueno, ahí ustedes van a hacer lo que se llama el ensayo Proctor, ¿no? El ensayo Proctor es un ensayo que se hace con golpes, que lo vamos a ver acá. O sea, con un martillo se chanca el suelo. Lo que se llama un ensayo de impacto. Como nosotros somos ingenieros, ustedes también tienen formación de ingenieros, sabemos que para comparar dos metodologías, tanto en campo y laboratorio, tienen que ser las mismas condiciones, ¿sí o no? Si yo en el laboratorio hago impacto, en el campo también se hace impacto. ¿O me equivoco? Ustedes, como en todos los modelos matemáticos que han hecho, se lleva ¿cómo se llama? Se lleva las mismas condiciones. ¿Ok? ¿O no? Para reproducir algo en laboratorio tiene que ser las mismas condiciones de campo. Entonces, ahí hay otra deficiencia. Lo hago en laboratorio con impacto y lo hago con vibración, que dos efectos, ¿no? Cosas así vamos a ir sumando, pero en este capítulo, que es un poco teórico, pero son cosas muy importantes, porque como vuelvo a repetir, la mala obtención de este grado de compactación hace que una pista que está diseñada para 5 o 10 años se raje, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Partamos con la definición de compactación. La compactación es el proceso realizado generalmente por medios mecánicos por el cual se obliga a las partículas del suelo a ponerse más en contacto con otras. La compactación es el proceso realizado por medios mecánicos por el cual se obliga a las partículas del suelo a ponerse más en contacto con otras. Mediante la expulsión del aire de los poros. Eso es muy importante, ¿no? O sea,
Básicamente en un proceso de compactación, lo que se expulsa es un poco de aire. Totalmente aire no, sino un poco de aire, ¿no? Agua no, pues si no. ¿Por qué no se expulsa agua? Me preguntó la pasada su compañero en otra clase. Porque si se expulsara agua, cambiaría ya la masa del suelo. El agua tiene peso. En cambio, el aire, al eliminarlo, no se pierde peso y gana resistencia. ¿Por qué? Porque disminuye el volumen de aire, ¿no? Disminuye el volumen del suelo, entonces mantiene el peso. Con un menor volumen, aumenta la densidad, ¿no? Aumenta la densidad. Ese es el principio básico. La compactación busca disminuir el volumen de aire, no totalmente, porque si no sería saturado, para que mejore la resistencia y disminuye los asentamientos, básicamente, ¿no? Ese es el principio básico. La compactación busca eso, ¿no? Entonces, la compactación es el proceso realizado generalmente por medios mecánicos, por el cual abrir la película del suelo, ponerse masa y contacto, mediante la expulsión del aire a poros, lo cual implica una reducción más o menos rápida de los vacíos, lo que produce en el suelo cambio de volumen de importancia, ¿no? Principalmente en el volumen de aire, ¿no? Ya que no se expulsa agua de los huecos, siendo la condición de un suelo compactado de un suelo parcialmente saturado. Si lo vemos en gráfica, tenemos un suelo sin compactar, tiene esto de acá como volumen vacío, volumen de agua más volumen de aire 1. Y el suelo se mantiene. Entonces, ¿qué busca la compactación? Que haya un volumen de 2 menor, que disminuye eso. Pero no totalmente, porque si no llega a ser saturado. Entonces, acá se mantienen los pesos, ¿no? Porque acá es un peso, acá se mantiene el peso, pero acá ha disminuido volumen. Al disminuir volumen aumenta la resistencia. Y al disminuir volumen de aire, disminuye los asentamientos. ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Está bien claro o no? ¿Alguna consulta? Todo claro, ingeniero. Ya, correcto. Entonces, bueno. Ingeniero, una consulta. Dime. Si se llega a compactar más, se puede llegar a saturar el suelo, dijo, ¿verdad? No, depende, no saturar, que puede ser una cosa, pero también se sobrecompacta el suelo. Eso lo vamos a ver más adelante. Si un suelo, por decirte, si un cable lo entiendes al máximo, cualquier golpecito lo rompe, ¿no? Igual, un suelo, si lo compactas demasiado, está bien, digamos, rígido el suelo y cualquier golpecito también, ¿no? Lo raja, ¿no? Lo fisura, ¿no? Eso es importante, ¿no? A ver, objetivo. El objetivo de la compactación es el mejoramiento de las propiedades de la masa de suelos, claro, con la finalidad de tener un suelo que posea y mantenga un comportamiento mecánico a través de toda la vida útil de la obra. Supuestamente si yo hago un diseño de un pavimento generalmente es mínimo 5 años, uno diseña, y a veces 6 años, a 10 años, suponen que en esos años, 5 o 10 años, no debe haber ni un tipo de fisuramiento, salvo que haya un evento externo, pues una inundación, algo muy fuerte, o te pique en el suelo. Pues si está en condiciones normales, no tiene por qué haber fisuramiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Ustedes ven, no sé si han visto por su casa, ¿no? Hacen un pavimento y que algunas veces, no siempre, a los 6 meses el año se está rajando, ¿no? Entonces, una probabilidad que ha sido mal compactado, ¿no? Una probabilidad que ha sido mal compactado. ¿Cuáles son las ventajas de la compactación? Las ventajas de la compactación, ¿no? Son que aumenta la resistencia y capacidad de carga del suelo. Aumenta la resistencia y capacidad. La resistencia, hemos dicho, pues, ¿no? Como disminuye el volumen, aumenta la densidad. Al aumentar la densidad, aumenta la resistencia. Compresividad de asentamiento, por lógica, porque al disminuir vacíos, disminuye la capacidad sobre el agua y también ya hay menos peligro de asentamientos, ¿no? Mejora las condiciones de fuerza de formación, claro, aumenta el esfuerzo y disminuye la deformación. Y reduce el efecto de fracción, y eso es algo más especializado, eso ya es para suelos especiales, ¿no? Sí.
Estas son las ventajas. ¿Tienen alguien alguna duda? ¿Está claro? Sí, ingeniero, respecto a la primera parte, donde que se aumenta la resistencia, ¿siempre? Claro, como te digo, la compactación, ¿qué hace? Vuelvo a explicar esto, vuelvo a explicar. Si tú, miren, si tú disminuyes el volumen, este es un volumen inicial, ¿no? El peso se mantiene, peso entre masa, acá tiene una densidad. Pero si tú disminuyes el volumen de aire, el peso no va a variar, porque el peso no se cuenta el aire, ¿no? Pero si disminuye el volumen, ¿no? Entonces, esto va a dar una mayor densidad. Al dar una mayor densidad, tiene mayor resistencia al suelo. Claro, ¿Correcto? claro, no, yo lo decía porque puede cambiar, capaz, no sé, debido a una excesiva compactación, cambiar la forma de la fase sobre... No, por eso, estamos hablando de condiciones normales, ¿no? Si, hay si estamos hablando de una sobrecompactación, un agente externo, ya es otra cosa. Estamos hablando de las condiciones normales, ¿no? De compactación del suelo, ¿no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ya, correcto. Acá donde tú decías, ¿no? Desventajas. La compactación muy intensa produce un material muy susceptible al agrietamiento. Esa es la desventaja, ¿no? El que compacta en forma excesiva, ¿no? Excesiva, produce un material muy susceptible al agrietamiento. Aumenta el potencial, este es algo más especializado, bueno, más o menos les explico, en suelos de la selva, que son expansivos, explicamos en la primera clase, el expansivo le echa agua, cuando le echa agua se hincha, ¿no? Entonces, como la combustión hay que echarle agua, ahí se puede producir eso. Eso se hace en la rama 1, vamos a explicarlo más adelante, es un caso especializado. Curva de compactación. Cuando se compacta un suelo bajo diferentes condiciones de humedad, y siendo cualquier elemento empleado, se relaciona la densidad de secas con los porcentajes de humedad, lo que da como resultado una curva de compactación. O sea, ¿cómo se fabrica? Esta curva es la más importante, ¿no? Con esta se va a trabajar y se va a llevar a campo, pero hay mucha gente, ¿no? Hay muchos ingenieros, ¿no? Que no dominan esta curva, o que es una curva sencilla, y tienen problemas de interpretación, y lo interpretan mal en obra, ¿no? Porque esto más que todo es para obra, ¿no? Entonces la curva de compactación, ustedes ven estos puntitos acá, un puntito blanco, 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 y ustedes van a hacerlo también en práctica de laboratorio, ¿no? Entonces, la compactación se hace puntos y se une de esa forma de curva, ¿no? Entonces, esta curva va a tener acá un punto máximo, que va a tener una abscisa y una ordenada, este punto máximo, ¿no? La abscisa de este punto, que viene a ser el óptimo contenido de humedad, el OCH, esta de acá. Y la ordenada es la máxima densidad seca, o sea, MDS. Entonces este punto será OCH y MDS. Generalmente es un punto, pues se trabaja en esta zona, porque hablemos que en suelo no hay resultados únicos, ¿no? Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa? O sea, la curva de mucha gente, ¿qué significa, no? Que yo le tengo que echar esa cantidad de agua para que el suelo me llegue aparentemente a su máxima resistencia. Entonces, esto que hago en el laboratorio lo tengo que reflejar en el campo, ¿no? Yo en el campo necesito un suelo con 5, 6, 7, 8% de lo que me da la curva de agua, ¿no? Entonces, si tengo esa humedad, voy a tener la máxima resistencia del suelo, en las mejores condiciones. ¿Qué pasa si esta curva está mal elaborada, como está pasando a veces? A ver, esta curva debe estar arriba, a veces sale abajo, si no empleo el método adecuado. Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Ahí vienen los problemas. Vuelvo a repetir, esta curva nos da la cantidad de agua necesaria para obtener la máxima resistencia. Lógicamente, en este intervalo, ¿no? Bueno, está acá, pero realmente es un intervalo. Entonces, con eso yo tengo que llegar al campo para obtener una muy buena compactación. La parte izquierda de la curva se llama rama seca porque va incrementando la humedad. Y la rama derecha, después del punto más, se llama rama húmeda porque al incrementar la humedad baja la densidad, ¿no? Baja la densidad. ¿Tienen alguna pregunta de esta curva? ¿Cómo obtenerla? ¿Alguna pregunta de interpretación? Porque la interpretación de esta curva, como digo, en campo no domina muchos ingenieros, o se han olvidado, no lo han enseñado bien, no sé. ¿Está claro? Ingeniero, Dime. eso involucra la cantidad de agua, creo que, porque a la hora de compactar se le echa agua, mientras que le está pasando el rodillo. Claro. Ese sería como que el punto en el cual hasta ahí nada más se podría, por así decirlo, añadir esa cantidad de agua, ¿no? Supongamos que a mí este punto me da 6% de agua, ¿no?
Si yo le echo 8%, no, bueno, acá está con 15% de agua. Si yo le echo 17, ¿qué implica? Que no voy a llegar a la máxima resistencia, sino voy a estar por acá. Una resistencia menor, ¿no? O sea, la curva es importante, como tú mismo, se determina la cantidad de agua que tengo que echar material para llegar a sus óptimas condiciones. Entonces yo con esta curva voy a la cantera, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Necesito un material con tanta humedad. Ya, entonces yo le decía, o a veces, teme material seco. Entonces, ¿yo qué hago en obra? Yo hago en obra, yo tengo volquetes, digamos 15 toneladas y sé el peso. Entonces, como siempre le digo a los ingenieros de campo, le digo, suelos 1, capítulo 1, siempre los fastidio, no vayan a hacerlo. Porque, ¿qué es el último contenido de humedad? Un contenido de humedad. Contenido de humedad, ¿qué cosa es? Peso del agua entre peso del suelo seco. Yo, en las obras grandes de carretera hay balanza, ¿no? Entonces, yo para un volquete de 15 metros cúbicos sé cuánto de material seco entra, ¿no? Entonces, ¿cómo multiplico la humedad que me da acá por el peso seco y tengo la cantidad de agua? Eso lo transforma a cisterna. En resumen, yo digo, para un volquete de 15 metros cúbicos tengo que echarle, digamos, 3 cisternas de agua. Entonces lo llevo a campo, lo tiendo, le echo esos 3 cisternas, lo bato bien y ese material va a salir óptimo para compactar. O también lo hacen en cantera. Pero ustedes ven muchas, no sé si han visto que están regando con la manguera, ¿no? ¿Qué es eso? Somos ingenieros, digo. No, no, es que así al ojo, y después se le raja la pista, ¿no? O sea, ingeniero, la cantidad de agua se echa antes. La cantidad de agua es el material preparado por una base, ¿no? Una subbase, tiene que estar preparado, ¿no? Si es una subrasante, se remueve digamos, si la subrasante es ese terreno natural, necesita una cantidad de agua, remuevo esos 30 centímetros y le echo agua. Antes de compactar, se echa el agua para poder compactarlo, ¿no? Todo, o sea, viene con esa humedad y recién se compacta, ¿no? Porque sí he visto que echan al final, cuando No, ya está pasando. eso está mal, pues eso está mal. Disculpa la peor burrada que cometen. Yo cuando hacen eso, agarro y pico un poco y abajo está descompactado. De hecho, levantaron muchos pavimentos, porque al echar agua, está solamente la parte de arribita compactada y abajo no. La capa es de 20 o 30 centímetros, ¿no? Compacta los primeros 4 centímetros nada más con esa metodología, ¿no? Yo digo, piquen y abajo está suelto, ¿no? El agua se echa antes de colocar el material. El agua, o sea, esta óptimo contenido de humedad, al colocar el material ya está con esa humedad, para tener buenos resultados. Ingeniero, una pregunta. Para el caso de las carreteras, ¿cómo es que miden la humedad si puede diferir la superficial y la profundidad, ¿no? ¿Cómo se mide la humedad de qué? Por ejemplo, en la carretera la humedad no es homogénea en todo el grosor de la carretera, ¿no? No. Ojo, que estamos hablando de los materiales de base y subbase, ¿no? Que son materiales de préstamo, ¿no? Acuérdate que un pavimento está formado por una base y una subbase, ¿no? Eso. Y si es del terreno natural, que es la subrasante, que llamamos, acuérdate que un pavimento, que se le expliqué, está formado por el asfalto concreto, la base, la subbase, que son materiales de préstamo, materiales de cantera, y la subrasante. La subrasante sí puede tener diferentes humedades, ¿no? Y bueno, de ahí se remueve y se compacta, a los sectores que faltan se le echa agua. Eso se mide con el SPIDI, que es un equipo de campo, ¿no? Digamos, los primeros 100 metros tienen solamente 4%, le falta agregar 2, se le agrega ese 2%. El otro tramo le falta 3, se le agrega la cantidad de agua, ¿no? Se saca y se bate, ¿no? Con esa cantidad de agua, ¿no? ¿Se entendió la respuesta, Renzo? Sí, ingeniero. Gracias. Ingeniero, otra consulta. Y si es en el terreno natural, ¿hasta qué profundidad tendría que estar moviendo la tierra? Eso depende del diseño. Generalmente la subrasante está entre 20 centímetros a 30 centímetros. En suelo fino es 30 centímetros, se remueve, y en suelo gravoso es 20 o 15 centímetros. Ese es más que todo como un montaje de apoyo para poder ya colocar las capas de préstamo, ¿no? Sí. Ingeniero, entonces, una vez que se añadió el agua antes de realizar la compactación, ya no es necesario entonces echar agua en el momento de No, estar realizando. si está bien, no. O sea, se le echa agua justamente porque no se llega a la computación, pues, lo han hecho al ojo, ¿no? Por eso le digo, ¿por qué hacen al ojo? ¿No? Son Superman, que no se le digo, ¿no? Y siempre vuelvo a repetir, la fastidio. Fórmula 1, capítulo 1, primera clase de suelos 1, contenido de humedad. ¿No saben utilizar un contenido de humedad en obra? Pues es un contenido de humedad, es peso de suelo seco entre peso de agua.
Solamente lo cuantifico en lo que tengo en obra, ¿no? Lo cuantifico en vale, lo cuantifico en cilindros, en volquetes, en lo que tengas, pero aplico la misma fórmula, contenido de humedad. ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? Al final de este capítulo vamos a hacer un problema con todo completo, tipo obra y tipo examen, donde vamos a ver la deficiencia de agua. Una duda. ¿Y si fuera en el caso contrario? Mucha agua. Bueno, Ajá. si lo tengo que mezclar con un suelo seco y para bajarle la humedad, ¿no? Lo mezclo con suelo seco o lo pongo a orear 1 o 2 días, dependiendo de cuán tan excesivo que sea el agua. ¿No? ¿Está claro? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas si tienen dudas? ¿Todo claro? Sí, ingeniero. Ya. Acá vamos a repetir lo que dice. La curva nos indica un máximo absoluto para el valor de la máxima densidad y la humedad correspondiente a este punto, ¿no? Es muy importante. Y la humedad correspondiente a este punto. Muchas veces en obra, ¿qué pasa, no? Cuando voy a hacer la verificación, y cuando hicimos con los tesistas de la Unipior, todavía nos tenían un miedo. Entonces, le digo, a ver, cuando ibas a controlar tu curva Proctor. ¿Qué? Nos preguntan, ¿qué cosa es eso? ¿Y cómo has hecho la humedad? No, así como ustedes me dicen, al ojo, más regando, así. Dame tu curva. Le medíamos y un 90% no le habían hecho de acuerdo lo que le mandaba la curva, ¿no? Las curvas de más ya. Cada suelo tiene su propia curva de compactación. Cada suelo es diferente del otro, nunca son igualitos, siempre cambia un poquito. A la parte de la curva que está del lado izquierdo se le conoce como el nombre de rama seca y a la derecha como rama húmeda. Todo lo que les he explicado, lo vuelvo a poner acá para que se recuerden. Hay una curva un poco teórica, ¿no? Que, bueno, parte del programa, que es la curva de saturación. Representa las densidades de un suelo en estado de saturación, es decir, cuando el volumen de aire es cero. Nunca hay un suelo que totalmente su volumen es, nunca hay un suelo que totalmente su volumen de aire es cero. Siempre hay un pequeño remanente pequeño por ahí. Como nunca, ¿no? Por eso es teórico. Razón por la cual también se le conoce como curva cero vacíos de aire. Esta curva es prácticamente paralelo al lado derecho de la curva de compactación y varía en relación del peso específico. O sea, la fórmula para llegar a esta curva es gamma seco S sub S, 1 más contenido humedad S sub S gamma de agua. Y viene a ser esta curva de acá, una curva teórica. Curva de solución cero, ¿no? Se obtiene de esta forma. Tiene mucha relevancia esa curva. Bien. Ahora vamos a ver el estudio de la compactación de suelos en el laboratorio. ¿No? A ver, antes de hacer esto, vamos a pasar lista. Si tienen algunas preguntas ahí, vamos a empezar con esto de los equipos, que es importante. A ver, aquí Arones. Presente, ingeniero. Bien, buenos días. Barrios. Berrios. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Perrocal. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Campos. Presente, ingeniero. Buen día. Buenos días. Canchari. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Castillo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Chávez Najarro. No está. Córdoba. Correa. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Cruz. Presente, ingeniero. Buenos días. Cueva. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Espejo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. García. Guamán.
Presente, ingeniero, buenos días. Huamanchumo. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Huarcaya. Huarcaya. Luis Ramírez. Luis Ramírez. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Merino. Presente, ingeniero, buenos Buenos días. días. Nieva. Nieva. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Palacios. Palacios. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Pariona, Erika, bueno, ya. Porras. Porras. Quispe Leguía. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Quispe Quinto. Quispe Quinto. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Presente, ingeniero, buenos días. Sí, bien, gracias. Rojas. Rojas Guaroto. Rojas. Sierra. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sierra. 18. Silupo. Presente, ingeniero. Buenos días. Silvestre. Silvestre. Soto. Takuri. Vázquez Enríquez. Vázquez Rodas. Vera Julca. Vera Orihuela. Presente, ingeniero. Ya. Buenos días. Vilches Morales. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Ingeniero, disculpe, Porras presente. Ya, Porras, a ver. 24. Sí, sí lo tenía registrado. Ya. Bueno, entonces continuemos. Estudio de la compactación en el laboratorio. La compactación se mide cuantitativamente por la densidad seca del suelo. Entonces trabaja con densidad seca, el cual está relacionado con densidad húmeda del suelo y el contenido de agua. Ustedes acuérdense, pues, en la forma de relaciones volumétricas, ¿no? Relaciones volumétricas, la densidad seca era la densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad, ¿no? Por eso está. Y tanto la densidad húmeda como el contenido de humedad están influenciados por los siguientes factores. Primero, la humedad. Vamos a analizar la curva y después vamos a ver esto, ¿no? La curva. Cuando ustedes tienen humedades, digamos, muy por debajo del último contenido de humedad, estamos por acá, ¿qué pasa? Sus densidades son bajas, ¿no? Es un suelo que tiene poca agua, es un poco sólido, entonces sus densidades son bajas. Si estás cerca acá ya a la zona, en esta zona de acá, el suelo está trabajable y se tiene la mejor densidad. Si se le echa más agua que la humedad, entonces comienza a bajar la densidad, ¿no? Y esto es lo que se analiza acá. A partir del óptimo contenido de humedad se puede analizar el comportamiento del suelo con sus distintas humedades de la siguiente manera, ¿no? Cuando el contenido de humedad está por debajo del OCH, el suelo es rígido y difícil de comprimir. Por lo tanto, las densidades secas son bajas y el contenido de aire es alto, ¿no? Lo que hemos visto en la curva. Cuando el contenido de humedad está muy por debajo del OCH, el suelo es rígido y difícil de comprimir. Por lo tanto, las densidades secas son bajas y el contenido de aire es alto. Cuando el contenido de agua está próximo al OCH, el agua actúa como lubricante, haciendo un suelo manejable y resultando densidades secas altas y porcentaje de aire bajos, ¿no? Y cuando el contenido es mayor que el OCH, al mantenerse la cantidad de aire casi constante y aumentar la humedad, se produce una disminución de la densidad seca, ¿no? Ese es el análisis que sale acá, ¿no? De la curva. Humedades muy por abajo acá,
bajas densidades. Humedades cercanas acá, buenas densidades, y humedades mayores que acá, baja la densidad. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, jóvenes? ¿Se entendió? ¿Alguna consulta? Sí se entendió, ingeniero. Ya. Acá viene un factor muy importante, ¿no? Y ya vamos a ir viendo. Tipo de suelo. Lo que dijo su compañero, ¿no? El tipo de suelo influye en forma decisiva para el proceso de compactación, ya que dependiendo de él se van a emplear métodos y técnicas diferentes para obtener los resultados correspondientes, ¿no? O sea, como cada tipo de suelo tiene su, ¿cómo se llama? Su metodología, que es diferente a la otra, ¿no? ¿Qué pasa si yo empleo una metodología y lo que está pasando en la realidad, por ejemplo, para suelos gravosos, ¿no? Que son las bases, estamos utilizando el Proctor, y ustedes van a ver en el laboratorio, y anoten ahí para que le pregunten al ingeniero Carrera, ¿no? En el Proctor, que va a ser el laboratorio, existe 3 métodos de Proctor, A, B y C, ¿no? El C es básicamente para los materiales de la base que estamos empleando, y el B y el C. Entonces, ¿qué pasa con el método C, que es el más crítico para mí, según la investigación que hicimos, ¿no? En el C, digamos, ustedes ustedes saben que una base tiene hasta 2 pulgadas de material. Como el Proctor es chico, el molde, lo que hacen, según la metodología, reemplazan el material de la 3/4 a la número 2, digamos, si tiene 1 kilo, ese material lo reemplazan por partículas menores que 3/4, del número 4 y 3/4. O sea, las piedras grandes lo reemplazan por piedras chicas. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa ingenierilmente al hacer ese reemplazo? Uno, en primer lugar, la granulometría es otra. Cambió el tipo de suelo. Porque ya no es lo mismo que tener 2 pulgadas. Y segundo, ¿quién tiene mejor acomodo? ¿Piedra de 3/4 o piedra de 2 pulgadas? ¿Quién se 3/4, acomoda? ingeniero. Claro, acomoda mejor la de 3/4, ¿no? Entonces cambia la característica, ¿no? Entonces ahí partiendo, pues ustedes analicen que la metodología no es buena. Existe otro equipo que hace mesa vibratoria donde se entra el material como viene de campo, ¿no? Entonces, muchas veces con el Proctor, digamos, salen densidades máximas de 230 y con la mesa sale 240, ¿no? Entonces, varía totalmente la curva, ¿no? Pues el tipo de suelo es preponderante, tipo de suelo, ¿no? Tipo de suelo. Energía de compactación, ¿no? Cuando se emplea en el laboratorio la compactación por impacto, o sea, lo que van a hacer ustedes, ¿no? La energía que transmiten queda definida por la siguiente fórmula. E es energía de compactación, o E o S, N, número de golpes del pisón por capa. Adelanto un poco porque pueden entender. Cuando ustedes hacen en el laboratorio el Proctor tiene este equipo, ¿no? Este es el molde, este es el pisón, ¿no? Generalmente, o lo que está tendido. Entonces, ¿qué hace? En este molde ustedes dividen, no se puede echar todo el material compactado porque es un pisón, lo dividen en 5 capas. O sea, si utilizan 5 kilos, primero le echan 1 kilo y golpean con esto. Después le echan otro kilo y siguen golpeando. Así, lo dividen en 5 capas y golpean. Si golpean por cada capa, depende de la metodología, 56 golpes o 25. Generalmente 56 golpes. O sea, entonces echan 1 kilo y golpean 56 golpes, ¿no? Entonces, acá, número de golpes que son por capas son, digamos, 56. Número de capas, 5, ¿no? Peso del pisón, que es un dato de laboratorio, la altura de caída también, que es un dato. Entonces, el volumen de moldes 994 2025, son 2 moldes que hay. Entonces, reemplazan esos valores y hayan qué energía le están transmitiendo al suelo. A veces se piden a ustedes en laboratorio eso, ¿no? Calcular la energía, entonces le tienen que dar el volumen, la altura, el peso del pisón y cuántos golpes van, ¿eh? Solamente reemplazan y obtienen. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ya, sigamos entonces. Cuarto, método de compactación. ¿No? En el campo y laboratorio existen diferentes métodos de compactación.
En el campo y laboratorio existen diferentes métodos de compactación. La elección de uno de ellos influirá en los resultados a obtenerse, ya que se ha comprobado que produce resultados diferentes en la estructuración del suelo compactado, ¿no? Lo que siempre repito, campo y laboratorio existen diferentes metodologías, ¿no? Y cada metodología tiene su, ¿cómo se llama?, su propio resultado, ¿no? Entonces, incide en esto porque es muy importante, ¿no? Recompactación, ¿no? Recompactación. En el laboratorio se acostumbra a utilizar una misma muestra para tener los puntos, todos los puntos de la curva, implicando esto una recompactación de material, lo que produce densidades secas mayores que las que se rodean con muestras originales, de modo que dependiendo del tipo de suelo, la prueba puede dejar de ser representativa. Analicemos esto. Si yo tengo un suelo, que es una, digamos, una arena o un limo, una arcilla, no tiene gravía, yo doy, digamos, ¿cuántos golpes? Doy 56 golpes por 5 capas, ¿no? 56 golpes por 5 capas me da 280, ¿no? 56 golpes por 5 capas me da 280. Pero esos 280, 56 por 5, es para hallar un solo punto de la curva, o sea, yo tengo solamente un punto con 280 golpes. Después tengo que tener otro punto, o sea, generalmente son 5 puntos. Yo tendría que darle 1400 golpes al suelo para ya completar mi curva. En una arena y en una arcilla no hay problema, ¿no? Yo golpeo, no hay nada que se digregue. Pero ¿qué pasa si es un suelo gravoso? Un suelo gravoso, ¿no? Un suelo gravoso, ¿usted cree que de tantos golpes la piedra o la grava se va a mantener igual, ¿no? Muchas veces se parte, ¿no? Entonces, digamos, la piedra de 2 pulgadas se convirtieron en 4,5 al final, ¿no? Y al tener 4,5, las piedras pequeñas tienen mejor acomodo, entonces sale densidades secas mayores, ¿no? Que las que se lograrían, ¿no? Compuestas originales. ¿Qué se debe hacer o qué se debería hacer en suelos gravosos? Tener, digamos, diferentes muestras para cada punto que se tenga, ¿no? Para un punto, una muestra, por otro punto otra muestra, por otro punto otra muestra, ¿no? Eso es lo que se debe hacer. Pero muchas veces no se hace y se tienen densidades erróneas, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Y un último factor es la temperatura, ¿no? Bueno, la temperatura influye mucho, bueno, acá también en Lima, lógicamente, pero también influye bastante en los suelos de la sierra y de la selva, en la selva sobre todo, ¿no? Ustedes saben que sale un calor intenso y llueve, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Yo pido la cantera, digamos, mi suelo tiene 7% de humedad. Digo, la cantera que tengo que vaciar, colocar mi base. Entonces la cantera me trae y pone el suelo ahí en un montículo, ¿no? Pero muchas veces, ¿qué pasa? Se atrasaron en oro, ¿qué motivo? Y tienen ese suelo, lo hacen esperar 2, 3, 4, 5 horas. Tienen 5 horas, con el sol que hay, el agua que tenía, el contenido de humedad, ya disminuyó y vienen los problemas, ¿no? En esos climas generalmente tiene que venir el material e inmediatamente echarse, ¿no? Y a tener preparado todo para venir con la humedad y echarse, para obtener los buenos resultados. ¿Se entiende? Igual también cuando hay excesiva lluvia, no viene, si lo tienen amontonado y llueve un montón, bueno, aumenta el contenido de humedad y también, lógicamente, disminuye la densidad seca, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro? Ingeniero. Ya. ¿Alguien de ustedes ha tenido alguna experiencia en obras de pavimentación? ¿Alguien ha visto en una práctica o se ha acercado a una obra de pavimentación? ¿Nadie? ¿De por curiosidad? ¿Ningún alumno ha tenido?
A ver, aquí se llegó, no llegó aquí. Barrios, llegó. Chávez Najarro llegó. Córdoba. García Huaytán. Rojas Guaroto. Silvestre Salinas. Soto Flores. Sí, profesor, buenos días. Soto Flores. Ya. Takuri. Vázquez Enríquez. Vázquez Rodas. Vera Julca. A ver. Arones, ¿nunca ha visto alguna obra de compactación, realizar el procedimiento? Arones. ¿Se fue Arones? No he visto, ingeniero. Ya. Berrios. Yo tampoco he visto. Tampoco. Ya. ¿Alguien que haya visto? Pero no tenemos así. ¿Nadie se ha visto? Bueno. Es importante también que en la época de estudiantes, bueno, ahorita pues estamos viviendo situaciones diferentes, pero traten de meterse un poco a practicar en obra, que es muy importante, en obra, o que les gusta hacer en suelos, en esto, para que puedan ir adquiriendo experiencia, no esperen al final, ¿no? Las vacaciones. Yo sé que es sacrificado, ustedes estudian, pero todo pasa. Si queremos ser universidades, tenemos que dedicarnos en la época de la universidad casi, digamos, al 95%. Después vienen los frutos. Pues, ustedes aprovechan esa etapa de esto, se les va a complicar más adelante. Bueno, entonces sigamos. Proceso de compactación. Este es muy importante, proceso de compactación en el campo. La compactación de campo, de acuerdo a la forma de aplicación de la carga, puede clasificarse en lo siguiente, ¿no? Antes que me olvide, ya se acordó con Luis Ramírez, su delegado, que el día sábado vamos a hacer una clase de recuperación, porque esto va a ser como un seminario de problemas de compactación, de 7 a 10 de la noche. Vamos a hacer de 7 a 9, pero no creo que se llegue hasta las 10, de 7 a 9. Con eso para nivelarnos, ¿no? Y más que todo para que practiquen ustedes, ¿no? Porque la teoría, hoy día prácticamente la acabamos, pero más que todo la parte práctica para el examen. Acuérdense que ya estamos en la semana 12, quedan 3 semanas más y termina la clase, ¿no? Entonces, mi intención es que la última semana, o sea, la semana 14, ¿no? La semana 8, la semana 15, perdón, la semana 15, hacer un seminario de problemas, ¿no? Acuérdense que para el examen final va a venir desde el punto de límites, ¿no? Vienen límites, clasificación, compactación, flujo, que lo vamos a hacer la siguiente semana, ¿no? Entonces, hacer un seminario, el final es peso 2 para que lleguen en óptimas condiciones, ¿no? Lógicamente, que el seminario tiene que tener sus preguntas o algunos problemas que no les haya salido para poder orientarlos, no hacerlo, ¿no? Háganlo así y lo hacemos en conjunto. Entonces, ya deben ir preparándose. Acuérdense que al final es peso 2, para que mantengan su nivel de parcial, ¿no? Y no disminuyan, ¿no? Y los que han salido un poquito mal, mejoren, ¿no? Entonces, el sábado de 7 a 10 ya está programado, porque hay que programar en ORCE, ya está programado, ¿no? Entonces, volvemos a eso. Proceso de compactación en el campo. La compactación de campo, de acuerdo a la forma de aplicación de la carga, puede clasificarse en compactación por amasado. Los equipos por amasado están constituidos básicamente por rodillo pata de cabra. ¿Ustedes alguna vez han visto este rodillo? ¿Alguien ha visto este rodillo? Ingeniero. Ingeniero. A ver, ¿dónde han visto este rodillo? ¿Aquí en Lima? Yo lo he visto en la sierra. En la sierra, correcto. Erika, ¿dónde lo vio? También. También en la sierra, sí. Bueno, estos rodillos, ahorita vamos a ver las características, en Lima prácticamente no se ven, y nosotros también tenemos en Lima sus rasantes, se emplean generalmente para suelos finos, ¿no?
Y en carreteras también, en carretera debería tener. En una carretera hay presupuesto para tener diferentes tipos de rodillos, ¿no? Sino que a veces la gente se pasa, ¿no? Una hora cuando yo he estado en carreteras, escucha. No les he hecho, digamos, exigir de lo que deben cumplir, ¿no? Porque acá una vez en Lima, acá por una fábrica grande en Quimpa, que está por el camino a Ventanilla, tenían que hacer una plataforma grande y la subrasante ahí era de arcilla, ¿no? Entonces me llama el contratista y me citan ahora, ingeniero, usted ha hecho mal el estudio, manda obtener un orden 100%, con estos suelos no se puede, su informe está mal hecho. Ah, bueno, estoy callado, voy a obra, le digo, ¿no? Viene ese especialista, ¿no? Lo escuché. Pues yo ya había llevado pues toda la información de teoría, de normas de otros países, ¿no? Entonces me dice, no, ingeniero, nunca se va a poder llegar al 100%. Digo, sí, efectivamente nunca se va a llegar al 100%, porque ustedes están empleando una metodología inadecuada, están empleando un rodillo vibratorio, ¿no? Y cuando la teoría no dice eso, hay un desconocimiento, ¿no? Le saqué toda la información pues, que hay de afuera, un montón, y también que había dicho en la comunidad de tesis, ¿no? Entonces, eso pasa, hay desconocimiento. O sea, lógicamente, si yo hago una arcilla con un rodillo vibratorio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se acolchona, si utilizo este rodillo y esto, o este rodillo, la arcilla se acolchona y no penetra, o sea, se hace una desgracia, se hace una masa, ¿no? En cambio, el rodillo apropiado, pues se llama pata de cara, pues tiene como uñas, esto de acá, porque esto compacta bien en los suelos finos, ¿no? Entonces, acá lo dice, compactación por amasado. Los equipos por amasado están constituidos básicamente por rodillo pata de cabra. Se caracteriza que la compactación se realiza de abajo hacia arriba, originando una mayor presión en el lecho inferior. ¿Qué pasa? Como mete uña, esto se compacta, digamos, tengo que compactar en 30 centímetros, compacto de 30, después sube a 20, y la parte superficial a veces no se compacta bien, se remata con otro rodillo, pero se compacta de abajo hacia arriba, ¿no? Se recomienda compactar, y eso ya es en base a la investigación, en capa de 0,30 como máximo. Un mínimo de pasada, o sea, de 24. ¿Qué significa pasada? Que digamos esta franja, esa es una franja compactada, tengo que ir, venir 24 veces para que llegar a la máxima compactación. Puede ser un poco más, un poco menos, ya eso, ¿no? Pero eso es una investigación, es un promedio. Es un promedio. Y esto es lo más importante. Acá son apropiadas para suelos finos cohesivos, CH, CL, MH, ML, con plasticidad, o sea, los limos con plasticidad, ¿no? Los no plásticos no. Entonces ya estamos viendo acá algo muy importante, ¿no? Que existe un rodillo pata de cabra que hace un efecto de amasado y son apropiados para estos tipos de suelos, ¿no? Estos tipos de suelos. Que si yo le paso a estos tipos de suelos un rodillo vibratorio, lógicamente que nunca voy a llegar al máximo. Y como nunca llego al máximo, lo que se pasa ahora, no llego. Si yo utilizo el vibratorio, nunca llegaré a este máximo, estaré por acá, digamos, aparentemente como máximo, estaré más a mi curva será así. Entonces, con el tiempo se va a rajar, pues está mal compactado. Está mal compactado. Igual, en el laboratorio, si yo estoy haciendo el Proctor para esto, mi Proctor me va a salir una curva más baja. Entonces, así lo llevo a campo y pues tengo resultados erróneos, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante los ensayos de laboratorio. Pues ese capítulo teórico fue bien importante, por eso claro, ¿no? ¿Alguna pregunta de eso? Miren, ya tengo acá un resumen, ¿no? Ya sabemos que los suelos finos se compasan con este tipo de rodillo, que es un efecto de amasado. Y la capa más... ¿Y no varía el peso del rodillo? Claro, a mayor peso se necesita menos número de pasadas, ¿no? Si son rodillos chicos de 8 toneladas, ¿no? Se necesita de repente un número de pasadas. Si es más grande, se necesitan menos pasadas, ¿no? En eso varía, ¿no? Pero ahí en la curva no hay No, en la curva no te varía. ¿Sí? La curva siempre te va... El suelo es como tú para, digamos, clavar un clavo, empleas un martillo chiquito, te vas a demorar más. Pero sí vas a... Y si empleas una coma, lo hace más rápido. Pero sí, igual la curva no te va a variar como máximo. O sea, el peso lo vas a hacer más rápido al llegar a la compactación. No sé si me entiendes, Daya. Sí, gracias. Sí. Pregunten, es bueno, pregunten lo mínimo, porque, ¿no? ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieren? Porque este es bien importante, como es teórico, pues en obra desconocen todas estas cosas.
No todos, pero una gran parte desconoce. Ingeniero, y respecto a esa maquinaria, ¿cómo es esto de que la compactación se realiza de abajo hacia arriba? Como esto tiene uñas, o sea, tiene así como una pata de una cabra de su uña, ¿no? Entonces, como esta pata penetra abajo de la compactación, primero se compacta, digamos, si tú tienes 0,0 a menos 30, primero se compacta de menos 30 a menos 20, o sea, ¿no? Como Wacom. Después pasa de menos 20 a menos 10, y de ahí ya la última capita, ya compacta, generalmente los últimos centímetros no queda tan bien, ya se remata con otro rodillo. Por eso se dice de abajo hacia arriba. Por eso se llama amasado. Va amasando el suelo. Su efecto de esto es entrar, amasa el suelo y compacta primero la parte de abajo. Esa es característica del equipo. ¿Se entiende? Sí, ingeniero, gracias. Ya me marco. ¿Alguna otra pregunta más? Que no le quede dudas. Sí, ingeniero, hasta ahorita estoy pensando respecto a lo que le había preguntado de que qué pasaría si fuera sido al revés. Me dijo que tendría que mezclarse, ¿verdad? Ah, ya. Si tiene mucha humedad. Son dos No, cosas. no, si no tiene humedad. Ah, no, sí tiene mucha humedad, sí, exacto, sí. No, si tiene mucha humedad, o sea, digamos, tú necesitas 8% y tiene, digamos, 15%. Ya. Entonces, ¿qué hago? Lo mezclo con un suelo seco y lo bato bien para bajar la humedad, ¿no? Claro. O otro, Pero- si tengo un sol fuerte, lo pongo a orear y también se baja la humedad, ¿no? Tengo que mirar. Son dos metodologías, ¿no? No, claro, pero por ejemplo, yo me voy al caso de por ejemplo, qué tanto mezclaría o qué tanta tierra mezclaría o hasta qué profundidad voy a mezclar esa tierra. Ya, tú tienes un contenido de humedad, acuérdate, contenido de humedad es peso del agua entre peso del suelo seco, ¿no? Ujú. Entonces ahí tienes que más o menos relacionar, pues, ¿no? La cara. Ahorita Ah, vamos a hacer un problema donde va a ver la aplicación de esto, ¿no? Que también vale para el efecto, ¿no? Sí. Todo sale con la fórmula de contenido de humedad, básicamente. Ingeniero, ¿y si la humedad fuera constante? O sea, que hay constante, o sea, constantemente llega agua. Ya, si viene un flujo de agua externo, Ajá. no, pues ahí ya se canaliza, por eso están las cunetas. Tú ves que en las carreteras hay cunetas, ¿no? Para que no llegue a hora de drenaje. No, pero me refiero desde el suelo, o sea, no sé, una napa freática. Ya se utiliza abajo lo que se llama un filtro, ¿no? Se le pone material gravoso porque el agua no suba, ¿no? Sí, ahí ya son soluciones hidráulicas, ¿no? Sí. Se le pone filtro y además que teóricamente la capa compactada, si está bien compactada, no tiene poco poder de absorción de agua, acuérdate, ¿no? Es una propiedad, ¿no? La propiedad, ¿no? ¿Cuál es la propiedad de un suelo compactado? Reduce la actitud para absorber agua, ¿no? Si está bien compactado. Y más la capa de filtro, ¿no? Las horas de drenaje, y ya se protege el pavimento, ¿no? Sí. ¿Está clara la respuesta? Sí, ingeniero. ¿Alguna consulta más? Pregunten todas las dudas que tengan, no hay problema. ¿Está claro? Entonces, miren, vayan acordándose amasado, pasta de cabra y tipo de suelo. Son los tres factores, ¿no? Ahora, compactación por presión. Compactación por presión. Los equipos por presión están constituidos por rodillos lisos y neumáticos, presentando las siguientes características. Lisos. La compactación se realiza de arriba hacia abajo. Ahora es otra condición, ¿no? Ahora, o sea, ¿qué quiere decir? Si yo la compactación, voy a compactar, la compactación la realizo del 0,0 hacia abajo. Cambió la forma de transmisión de carga. Se denomina capas solamente de 20 centímetros, número de pasadas de 8. Estos números de pasadas y capas, digamos, son referenciales, es en promedio, ¿no? Si yo, digamos, paso 9 o se hace un tramo de prueba, generalmente un tramo de prueba en la carretera, ahí se puede variar a 10 o un poco menos, ¿no? Pero eso es un valor promedio, ¿no? Igual a capa, 20, yo hago un tramo de prueba en obra y puedo compactar 25, ¿no? Son valores referenciales, pero bastante cercanos a la realidad, porque hemos hecho más de 1.200.000
millones de pruebas en esto, ¿no? ¿Son apropiados para quién? Para suelos gravosos y arenosos limpios, GW, GP, SW, SP. Miren, ya tenemos un rodillo especial para los suelos gravosos, ¿no? O sea, si yo, por ejemplo, en este tipo de suelos utilizo pata de cabra, tampoco me va a funcionar, ¿no? Me daría un resultado erróneo. Así como para el acabado de las capas compactadas y concretos asfálticos. Las capas compactadas, podemos compacto un pata de cabra y la parte de arriba no queda tan bonito, para pulirlo le paso un rodillo liso, como acabado nada más. Y para el asfalto también son válidos, ¿no? Entonces, volvemos a recapitular, tenemos un compactador por presión, ¿no? Hay dos maneras de presión, el liso y el neumático. ¿Cuáles son de liso? Cambió de arriba hacia abajo, o sea, de 0, 0 hacia abajo. Capas de 20, ya no de 30, pasadas menores, pasadas 8, y apropiados, lo más importante, para los suelos granulares. Y el tipo de rodillo es este de acá. Este rodillo es liso, no vibra, solamente liso. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, usted mencionó eso de humectar antes de colocar el suelo, pero tendríamos que tener algo así como un mixer, algo así como una mezcladora ahí en la obra para poder hacer eso. En cambio, si es que echaríamos primero el suelo seco, solamente regaríamos. No. Cuando tú pides un material de cantera, ¿no? La cantera te da con la humedad, es una forma, ¿no? Hay la cantera, digamos, la Gloria, ¿no? Necesito base y tiene que ir con esta humedad ahora. Llega ahora, es como el asfalto, llega ahora y ya viene con la humedad y se vacía. Es una forma. La otra forma, si tú tienes material seco, ¿no? Tienes cisternas de agua también en obra. Son obras grandes, no son obras pequeñas, se hacen en carretera, ¿no? Entonces tienes balanza, tienes los volquetes, tienes la cisterna de agua. Y se bate, pues se bate, ¿no? Lógicamente es más trabajoso, pero que ya le hago regando superficialmente. ¿Y qué pasa? Si el superficial solamente humedece la capa de esto, no, todo va a ser un contenido de humedad heterogéneo, ¿no? Entonces, si tú lo rellenas con la manguera, no es homogéneo. En cambio, acá vas a vaciar esta acá, digamos, esta acá. Acá al costado preparas tu material, si viene seco, porque realmente viene de cantera con la humedad, viene seco, le echas el agua, lo que tú has metido, lo bates bien y lo vas colocando, ¿no? Es un poquito más de trabajo porque es un trabajo ingenieril que echarle con la manguera, ¿no? Con la manguera, definitivamente, vas a tener humedades heterogéneas, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más acerca del rodillo liso? Pregunten, algo más que quieren que les explaye. ¿Todo claro? Ingeniero, una consulta. Dime, Carlos. Supongamos que quiera realizar una compactación en un lugar donde que no hay acceso para el vehículo. ¿Va a ser necesario construir dicho acceso o hay una manera de poder transportar eso? No, si es carretera tienes que construir acceso, porque uno de los costos más bravos en obra es la movilización del material, ¿no? Por eso generalmente se trata de ubicar canteras dentro de la zona, pero generalmente si es una carretera tiene que tener acceso, ¿no? Pero si no, crear un acceso provisional, pues, ¿no? Porque si lo vas a llevar como... O sea, pero me refería a que no sé, supongamos que un pueblo que está por ahí, o sea, ya existe una cantera cerca ahí, o sea, me refiero a que los materiales están ahí, pero no hay como que de manera para poder llevar la maquinaria, o sea, siempre va a ser necesario construir una carretera. Se hace, eso se llaman carreteras de penetración, y se hacen los accesos, ¿no? Se tienen que construir los accesos de todas maneras, ¿no? Se construye. Yo he estado en esos proyectos, donde no es inaccesible y creamos trochas, ¿no? Trochas provisionales para dar acceso, ¿no? ¿Conforme el Cruz con la respuesta? Sí, ingeniero. Sí, esas son carreteras de penetración. Generalmente esas carreteras inicialmente se hacen solamente con material propio, sin asfalto, sin nada, sin material préstamo. Después ya se va mejorando y una vez que los accesos, en primera etapa con material así nomás de la zona, después ya se mejora, entra ya un afirmado o una vez y ya más adelante, después ya se puede a veces hacer el asfalto, ¿no?
Es el proceso que es de casi todas las carreteras de penetración, ¿no? Pasan por 3 etapas. Ingeniero, ¿y en los taludes cómo haría cuando esté inclinado así? Bueno, eso se llama un estudio de estabilidad de taludes, ¿no? En carreteras hace estudios para controlar todas las posibles zonas de derrumbe, ¿no? No se llega a aliviar todo, como les comenté en la primera clase, por motivo económico, ¿no? Porque el Perú tiene un montón de... Pues se trata de buscar la solución entre la más adecuada se sabe cuáles son, pero por motivo de plata y carece demasiada obra, se buscan soluciones intermedias, ¿no? Para un estudio de carretera implica bastante, estudio de taludes, estudio de hidráulicos, estudio de pavimento, estudio de canteras, botaderos, es un expediente inmenso, ¿no? Inmenso. ¿Alguna consulta más? Pasemos a los rodillos neumáticos. Los rodillos neumáticos son esos que tienen bastante llantas, ¿no? O sea, que eso sí hay en Lima, ¿lo ven? Rodillos neumáticos. La presión que aplica el rodillo neumático a la superficie de la capa es casi igual a la presión de inflado de la llanta. ¿Qué dicen? Que esta llanta tiene una presión de inflado y en el contacto con el suelo es la misma presión que le transmite. Compactar en capa de 20, pasada 16, son apropiados solamente para suelos arenosos con finos, o sea, los SM. Y tratamientos de... Estos rodillos más se utilizan para asfalto y también para los suelos SM, ¿no? SM. Son más para asfalto y para suelos SM. ¿Alguna consulta acerca de este rodillo? Ingeniero, mencionó que el número de pasadas era en promedio, ¿no? Pero Claro, en ¿cómo se promedio. podría calcular el número de pasadas para un obra específico o de qué depende? Es que generalmente se hace un tramo de prueba, ¿no? Un tramo de prueba, ¿no? Es que por el sitio te dan, digamos, la característica de la base de un suelo. Tú sabes que nosotros tenemos un rango, un intervalo, ¿no? Entonces vamos, digamos, varía entre 10 y 30, digamos, ¿no? Si utilizas 11, 12, 13, 14, 15, definitivamente cambian un poquito las condiciones, eso es en promedio. Si tú quieres hacerlo ya bien, exactamente de acuerdo a tu suelo, lo que se hace en carretera es un tramo de prueba, ¿no? Baseo, digamos, 100 metros con el material que tengo y ahí calculo exactamente más o menos cuánto es el número de pasadas, como una investigación, ¿no? Y cosa que de repente 16 y en obra me pone 12, entonces estoy optimizando, pues estoy ahorrando plata. O de repente me bota un poco más, 18. Pues no está muy lejano de este valor intermedio, ¿no? ¿Está claro? ¿Está clara la respuesta o quiere que lo amplíe? Sí, ingeniero, lo que pasa es que hace poco he visto una obra que a lo más hicieron 3 pasadas y por eso me sorprende el número. Ah, 3 pasadas, no, eso es... Esos patas, ¿sí? No sé. Yo ahorita por donde vivo han hecho un asfaltado que me da ganas de ir y levantarlo todo, pues no ha habido control de temperatura, no ha habido control. Realmente, disculpen, pero trabajan al guerrazo, por corrupción. Mentalícense, le vuelvo a repetir, que la plata ustedes la pueden ganar en buena cantidad, pero honradamente. Lógicamente que a veces te queda dificultad con todo el mundo, porque todo el mundo te quiere coimiar, pero mantengan su línea como ingeniero, ¿no? Se presta cada cosa. Yo estaba en Niña María, donde ustedes saben los hornos que había, los he hecho llorar ahí, ¿no? Que les he levantado 300, 400 metros, ¿no? Con estudios americanos, brasileños, porque estaba mal, porque ellos se daban cuenta, ¿no? Se rajaba. Y le hacía ellos, entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Traten de mantener siempre en su conocimiento, que es importante, pero también en su ética, ¿no? No se dejen tentar a veces, ¿no? Sí. Como te dices, eso pasa de 3, 4 pasadas. ¿Por qué? Porque, digamos, esa obra vale 100.000, entonces el municipio te pidió la mitad, 50, y el otro sector, entonces, para ahorrar, no les interesa la calidad de la obra. Entonces durará 6 meses, después se va a rajar eso. Y eso de 6 meses, lamentablemente, es bien difícil combatir, pero que los demás le hagan no implica que ustedes también se adecúen a ese ritmo, ¿no? Yo, gracias a Dios, hasta el momento, tengo más de 30 años y nunca me he prestado a esas cosas. Ingeniero, ¿y no hay aditivos así para echarle a la mezcla del agua también? Y hay acelerantes, hay metodologías para disminuir, ¿no? Aditivos que mejoran, ¿no? Pero son más caros también, ¿no? Sí, son más caros, ¿no? Sí, hay una serie de cosas, hay aditivos, ¿no?
para acelerar también, ¿no? O disminuir, ¿no? Para darle mejor resistencia al suelo, ¿no? Pero son más caras, ¿no? Son más caras. Ya se utilizan en casos especiales, cuando son suelos de baja resistencia, ¿no? A veces en la selva, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta más? Entonces, hasta acá estamos haciendo un resumen. Tenemos, acuérdense, pata de cabra, amasado y para suelos finos. Proporción, tenemos dos tipos de liso, que son para todos los glandulares, y tenemos el neumático, que son para los SM. Ya estamos completando casi toda la tabla de clasificación. Ahora, viene una compactación por impacto. ¿Por qué se menciona? Acá en nuestro país no tenemos compactadores en campo de impacto, básicamente, ¿no? En Chile, en Uruguay, sí tenemos impacto. ¿Qué es ese impacto que está como una máquina, una grúa, y golpea el suelo como un martillo, ¿no? Eso es un impacto. Acá lo que quedó, pues ya ni queda, ya eran los pisones de mando, pero ya ni quedan eso. ¿No? Son utilizados en áreas pequeñas, se le compactar en 10 centímetros. Bien preparado, por eso ya ahorita no utilizamos impacto. No utilizamos en el campo de impacto, pero ustedes, el Proctor es una prueba de impacto, ¿no? Por eso ahí viene el error, por eso digo, ustedes como ingenieros dicen, estamos haciendo en el laboratorio una prueba de impacto y estamos haciendo amasado, estamos haciendo vibración. ¿Cuál es el comparativo entonces? ¿No? Ingeniero, ¿y ese tipo de compactación manual que se ve algunas veces, que es una maquinaria pequeña? Ese es el rodillo liso, el rodillo vibratorio, es con vibración. Ya, soy ingeniero. Sí, pues eso es lo que ya terminó por destruir a los pisones de mando. Ya tienen los rodillos vibratorios, ¿no? En campo. Pero como digo, acá en el Perú, porque en Chile, en Uruguay sí tienen máquinas que hacen, ¿cómo se llama? Llevan el y golpea como un martillo, ¿no? Ahí sí se puede utilizar producto, porque acá en el Perú no tenemos esa máquina. Y seguimos haciendo el producto. Ahora lo más típico, lo que más comúnmente utilizamos, ¿no? La compactación por vibración, ¿no? Los equipos por vibración están representados por los rodillos vibrantes, ¿no? Este es el rodillo de acá, es el rodillo vibrante, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza a los rodillos vibrantes? Producen una disminución o casi suprimen el rozamiento entre los granos, ¿no? Teniendo una cierta en la superficie. Bueno, claro, quiebran en la vibración que quiebra el rozamiento. Se recomienda compactar en capa de 20, pero se ha tenido buenos resultados compactando capas de hasta 60 centímetros. ¿Sí? Estos rodillos sí en campo, yo también lo he hecho, la última hora acá por Trapiche. Entonces las expediciones de APAL permitía compactar en capas de solamente de 20, 25, ¿no? Entonces los ingenieros, bueno, los estudiantes también habían sido mis alumnos, chicos, entonces estaba sufriendo el contratista porque había que compactar, pues, digamos, 4 o 5 metros, y uy, con 20 centímetros se van a morir, le digo, ¿no? Se van a morir, no van a terminar. Entonces, lógicamente, con la experiencia, y dije, vamos a hacer tramos de prueba, ¿no? Para ayudarlo, porque yo era supervisión, ¿no? Si no, como eran chicos de la UNT, digo, bueno, hagamos tramos de prueba empezamos con 40. Empezamos con 40 y dio muy buenos resultados, con muy buenos de 20. Y hasta 60 hicimos, ¿no? Y ahorraron un montón de plata y sobre todo tiempo. Y también le convenció a la entidad, en este caso de APAL, porque se aceleró la obra, ¿no? Entonces, esos son productos de investigaciones. Pues, y esto está acá y se cumple en campo, ¿no? Pues lógicamente se tiene que hacer tramo de prueba, ¿no? Tramo de prueba. Un número de pasadas 8 y apropiado para hacer todo tipo de suelo granular y firmes modernos. Les aclaro que firmes modernos son suelos granulares, sino se conoce la base, la subbase, ¿no? El firme moderno. Pues miren esos suelos granulares, ¿no? Ingeniero, ¿y varía eso, digamos, de acuerdo a la temperatura, por así decir, si es que hago en la sierra, una carretera o en la selva, en el porcentaje de agua eso? No, el contenido de la curva no te va a variar. Como te digo, la forma de colocación tiene que ser rápido, ¿no? Porque el suelo el suelo del acero tendrás que sacarle su curva de la selva, pues, ¿no? No puedes llevar un suelo de Lima allá, pues, ¿no? De acuerdo a la curva de cada donde estés haciendo la obra, ¿no? Sí. Acuérdense que estamos hablando de esta curva de compactación que se saca del material que vas a emplear en obra, ¿no? Y también de la cantera que vas a emplear en obra, ¿no? O sea, eso ya está
dentro, contemplado dentro de donde la saca, pues de la zona, ¿no? Generalmente, como dijimos, cuando decimos estudio de cantera, diseño de mezcla en la cantera se hace en el tramo de trabajo, ¿no? Para ahorrar movilización, que es bien caro. La movilización es lo más caro que el material mismo, ¿no? El material te cuesta barato, 15, 20 soles el metro cúbico, pero si movilizas a distancias muy grandes, no es un volquete, pues son 100, 200, 300, pues, el transporte, cuando se te va, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Alguna pregunta adicional? Pregunta nada más. Nada, ¿está claro hasta ahí? Entonces ya tenemos amasado, tenemos presión, tenemos, bueno, impacto que no hay, y tenemos vibración, como ensayo de campo. Ingeniero, ¿puede ser el caso que ese proceso de vibración pueda dañar las tuberías? La vibración, dañar las tuberías colocadas. ¿En qué caso? ¿Cuando ya están instaladas las tuberías? Exacto, exacto. No, no daña, no debería dañar. Mixtos, bueno, el rodillo liso vibratorio es el más representativo, ¿no? Este liso con vibración, es lo que más... Es lo mismo, pues, le llaman liso y tiene vibración. Con eso hemos terminado lo que es equipos de laboratorio. A ver, denme un minuto, por favor. A ver, ¿alguien ha llegado a clase nuevo? Antes que pase la lista, pues no se llamando. Aquí se llegó. Barrios. Chávez. Córdoba. García. Rojas. Silvestre. Silvestre presente, ingeniero. Ya, Buenos días. Ya, buenos días, Silvestre, ¿no? Silvestre, 30. Bien. Takuri. Vázquez. Vázquez Rodas. Vera Julca. Ya, correcto. Ya. Ahora miren, tenemos pruebas de laboratorio. Más que todo de los nombres de las pruebas, quiero que entiendan, mi intención es esto de que vean que existen las pruebas, ¿no? Porque cada norma europea, americana, nacional, tiene quizás diferentes nombres. Por ejemplo, acá tenemos las pruebas de amasado, ¿no? Ahí en el laboratorio hay pruebas de amasado, que es la miniatura Harvard y la Huey, ¿no?
hay miniatura de Harvard, ¿no? Hay estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser el procedimiento? Y eso que ya estamos por normalizar, sino que nos faltó la parte de equipos nucleares, ¿no? Lo que se debe hacer realmente es de acuerdo al tipo de suelo, ¿no? Yo elijo mi prueba de laboratorio, ¿no? O sea, si es una arcilla, ¿qué elegiré? Si es una arcilla, elegiré una prueba más a una miniatura Harvard o un Hubble. Si es una arcilla, elegiré esto. Y con eso ya tengo mi curva verdadera, mi buena curva, pues estoy empleando la prueba adecuada. Elijo la prueba digamos, si es una arcilla, la prueba de amasado. Y obtuve una curva real. Porque si lo hago en Proctor, la curva que digamos que tenga 1,80, en el Proctor me va a salir 1,70, voy a estar por debajo. No me va a salir una curva real. Lo primero es una buena elección de la prueba de laboratorio para tener esa curva. Bien, porque acuérdense que eso lo vamos a llevar a campo, ¿no? Entonces, de acuerdo al tipo de suelo, elijo mi prueba de laboratorio. Ya con la prueba de laboratorio adecuada, de acuerdo al material que se arcilla, si es una arcilla, ¿qué equipo voy a utilizar? El pata de cabra. Entonces ya tengo bien relacionado el mismo efecto que es amasado tanto en el laboratorio como en el campo. Y así voy a tener un buen grado de computación, que es lo que busco. Si es una grava, utilizo en el laboratorio, para una grava, utilizo la mesa vibratoria que me está recomendando acá. Si es una vibración de mesa vibratoria, que es para grava, y voy a compactar en el suelo con un rodillo vibratorio. Entonces, estoy transmitiendo el mismo efecto, ¿no? Si yo lo graba en el laboratorio de una mesa vibratoria, rodillo vibratorio y tengo un buen computación. En cambio, si para grava utilice el Proctor que estoy utilizando ahorita como ensayo, no me va a salir eso, porque en el Proctor, ¿qué va a pasar? Y lo que pasa en obra. Cuando íbamos a obra, con los tesistas, el contratista me decía, ingeniero, hemos compactado más que lo que dicen las expediciones. Y así, ¿cuánto hemos tenido? Hemos tenido grado de compactación, lo que piden generalmente es 100%. Hemos tenido grado de compactación de 115, así que hemos trabajado recontra bien. Pero, y su residente, le digo, pero no te das cuenta que si ese resultado ha sobrecompactado el suelo y se puede fisurar, ya se queda callado, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué ensayo has realizado? Papeles. Me ha dicho el Proctor, digo, pero el Proctor no es adecuado para este curso. No, ingeniero, pues todos utilizan. También que todos utilicen, quiere decir que todos están mal. Vamos a utilizar la mesa vibratoria. Sacábamos muestras para el laboratorio. Lo hacíamos con la mesa vibratoria, que es el método adecuado. Hacemos acá. Mientras que en el Proctor salía su máxima densidad cada 230, acá salía 240. Con 240 ese grado de compactación, que era 115, bajaba a 97, 96, ¿no? O sea, no estaba bien compactado. Ese es el problema que existe en una mala elección, ¿no? Ahorita vamos a ver eso con grado de compactación, ¿no? Entonces, amasado tenemos las pruebas. En presión, que son para rodillo liso y rodillo neumático, tenemos la prueba Porter-Shaw. Dinámica tenemos el Proctor, pero no hay ahorita compactación por impacto en el campo, ¿no? Pero ahí está el Proctor, ¿no? Vibración, tenemos la mesa vibratoria, que es esta mesita acá, que lo hicimos con los tesistas y está en el laboratorio de la UNI. Y pruebas especiales, que son las nucleares. En el campo también hay pruebas nucleares para hallar, para hallar la compactación en el campo son los densímetros, ¿no? Densímetros nucleares, ¿no? ¿Qué pasa con los densímetros? Estos densímetros llegaban a Perú que hace 15 años, 20 años, no recuerdo bien. Los trajeron los alemanes y yo estaba supervisando unas obras en Barranco, ¿no? Para Salgiter se llama la empresa. Entonces, como ya yo había hecho tesis de esto y había hecho con trabajo de tesista, con trabajo de este equipo, ellos dijeron, no, es rápido, sí, pues en el campo se coloca y automáticamente da la compactación. Entonces dije, bueno, los ingenieros de allá, sí, vamos a emplearlo, pues vamos a compararlo con el método tradicional que manejamos nosotros, que es la cono de arena, que lo vamos a hacer en unos breves minutos. Entonces, comenzamos a comparar y haciendo, bueno, no es un punto, pues uno compara con 600 puntos porque esta obra era grande, y el densímetro nuclear funcionaba netamente para suelos finos en esa época. En finos, sus resultados variaban mínimo, perfecto. Pero cuando eran suelos granulares, o sea, para bases sí se dispersaban. A veces daba, a veces no daba. Entonces se rechazó para suelos granulares. Bueno, entendieron también los alemanes, y dijeron, no está bien, hay que perfeccionarlo, ¿no?
Entonces ya, y esa es la parte que nos impidió sacar, porque esto, como digo, íbamos a ya presentarlo para norma, porque con esta relación y dando los tipos de suelo, equipos y esto, pero nos faltó la parte del densímetro. Lo he vuelto a utilizar el densímetro, ahora hace 2 años en la obra de acá de Caraballo, Trapiche, y ahora sí está dando mejores resultados en suelos granulares, pero siempre en algunos puntos, digamos, si antes se disparaba en un 50%, ahora variaba en un 5 o 10%. Por eso, bueno, vamos a intentar retomar esto, a ver si se puede normalizar con algunos tesistas. Porque para presentarlo a norma, no, tienes un montón de puntos, no consiguen, tienen que hacer bastantes puntos, no tiene validez, ¿no? Ese fue el motivo. Bueno, entonces, recopilando, tenemos pruebas que reproducen los mismos efectos de Campos, y así se debe utilizar las pruebas, ¿no? Como le digo acá, si utilizo, es un suelo arcilloso, esta prueba me encargo de esto y el pata de cara. Si es un suelo granular, también puedo utilizar la prueba Porter-Sot, tanto para liso y neumático. Dinámica, actualmente no tenemos, y pues en el pronto se está haciendo, vibración igual. Para suelo de base, su base se debe utilizar la mesa vibratoria, porque en la mesa vibratoria va todo el material, se coloca acá esto y se compacta. Nada de reemplazo, nada como el Proctor, ¿no? Eso deben también ahondarlo o preguntarle al ingeniero Carrera en plática, para que ahonde más sobre esto, ¿no? Porque Proctor tiene su desventaja, ¿no? A ver qué les dice. Y los nucleares, que son los densímetros, que, como le digo, si está funcionando mejor, pues tengo que hacer una estadística, porque yo más o menos en esta hora, de un montón de puntos que hicimos, variaba de 5 a 10%. Todavía en suelos bravos. ¿Alguna consulta, jóvenes? Están viendo la importancia que tiene, es teórico, pero es bien importante la relación que hay entre estos, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Este iba a ser el resumen para la norma, prácticamente, ¿no? ¿Alguna pregunta ahí? Ingeniero, ¿y cada cuánto volumen se tiene que hacer la prueba? El control. Eso está especificado, bueno, anoten ahí también, porque bueno, eso no los puse acá porque no, en la norma C010 de pavimentos urbanos. En la norma C010 de pavimentos urbanos viene la frecuencia. Generalmente es cada 50 o 100 metros, depende del tipo de pavimento que se realice, ¿no? De primera línea es cada 50, secundaria es cada 100, ¿no? Eso depende, ¿no? Eso está en la norma C010 pavimentos urbanos. ¿Está claro? Sí, ingeniero, una duda respecto al rodillo. Por ejemplo, cuando ya sea una obra pequeña y se necesita compactar, ¿cómo voy a saber cuándo usar el rodillo, aparte del hecho del costo, pues, ¿no? O sea, si existe otro factor. No, el rodillo no, pero si es una pequeña, si es una zanja, utiliza rodillos vibratorios manuales, no son rodillos grandes, rodillos pequeños. No, me refiero para una casa, por ejemplo, una casa. Es que en una casa es diferente, pues son pisos, pues, ¿no? Estamos hablando de obras de pavimentos, ¿no? Ya fuertes de carreteras, pistas, ¿no? Que el costo es bastante, ¿no? Pero en una casa sí puedes tener un tipo de rodillo, ¿no? Porque no hay tanto tráfico, no entra carro, no es pesado mucho, ¿no? Son tráficos locales. Con plancha, una plancha vibradora. Sí. No, sí, sí puede ser, se compacta con plancha, con rodillo, pero ya, digamos, no vas a llevar pues un pata de cara, porque todavía no existe, deben fabricar, no existe un pata de cara así en pequeño, pues así como rodillo, ¿no? Como un rodillo pequeño, ¿no? Entonces ahí sí podías utilizarlo porque no hay pues el equipo en áreas pequeñas, ¿no? Entonces, ingeniero, es distinto el grado de compactación dependiendo del tipo de obra. No, el grado de compactación es general, no es que te limite, no te limite. Pero, por ejemplo, eso estamos hablando generalmente de las surrasantes, ¿no? Las surrasantes que pueden ser materiales arcillosos, arena, ¿no? Pero la base, o sea, el aporte estructural, que es la base, subbase, esos son granulares y eso sí vas a emplear rodillo vibratorio, ¿no? Estamos hablando generalmente de las surrasantes, ¿no? Una surrasante en una casa ya la transmisión llega menos, pues, ¿no? Y es un piso, ya no es un, digamos, no se comporta como un pavimento de tráfico. Tú cuando diseñas pavimentos, ves el tráfico de acuerdo al vehículo, pero en una casa no es vehículo, ¿no? Es un pavimento especial, ¿no? ¿Está claro? Sí,
ingeniero. Gracias. ¿Qué hacían a veces? Bueno, inicialmente con la compactación, si ustedes leen la historia, ¿no?, de la compactación, hacían pasar rebaños de ganado, de cabras, para compactar, para que simulaba lo que es rodillo, ¿no?, inicialmente, cuando empecé la compactación. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Todo claro? Ya. Ahora vamos a hallar en sí la única forma, y acá van a entender más el concepto, ¿no? Control de compactación. La compactación se mide cuantitativamente por la densidad seca del suelo, la que presenta diferentes valores a ser medida en el campo y en el laboratorio, debido a la diferencia de condiciones existentes. Por lo tanto, un control de compactación se efectúa con estos valores. El área de compactación es densidad de campo, ¿no?, entre máxima densidad de laboratorio. ¿Densidad de campo a qué se refiere? Yo compacto ya mi suelo y tomo su densidad, ¿cuánto vale? Después de compactado tomo la densidad. Eso también lo vamos a estudiar. Tomo la densidad y abajo coloco la máxima densidad seca del laboratorio. Esto sí no varía, pues ya esto viene del laboratorio, ¿no?, por 100. Generalmente en los suelos de base y subbase, ¿no?, que son los más importantes que transmite el suelo, son materiales de préstamo, ¿no? Los bases y subbase son materiales de préstamo que tienen que reunir características. Esas características la encuentran en la C010 pavimentos urbanos o en la MTC, en el eje 2000 del MTC, ¿no? Ahí dice, para que una base, lo que hicimos en mezcla, tiene sus especificaciones, tiene que cumplir esto, ¿no? Pero no solamente granulometría, cumplen 8 factores, hay CBR, resistencia, son 8 ensayos que más mínimo que deben cumplir, no solamente la parte de la granulometría. Entonces, esto de acá, la densidad seca no varía. Ahí es donde viene mi reflexión para ustedes. Si esta densidad seca está mal empleada o mal hallada, como le decía acá, si esta curva, digamos, fue buena así, y acá tiene un 80, ¿no?, un 80, con la prueba de amasado, pero si yo lo hago con el Proctor no me va a salir un 80, me va a salir unos 70, que hemos comprobado, me sale mucho más abajo. Entonces yo voy al campo, ¿no?, yo voy al campo, digamos, y si empleo el mismo rodillo, bueno, voy a un 100% aparente, porque estoy empleando. Pero si yo voy al campo y lo hago con un pata de cabra, ahí es donde me sale valores mayores, porque cada cabra, como hace el equipo adecuado en campo, me va a salir una curva mayor, ¿no? Entonces, sale así. Es lo que está pasando en las bases. En las bases se está haciendo generalmente con el Proctor, que a veces me puede abajo, alto, está por acá, y si lo hago con la mesa, se me va hacia arriba. Pero en el campo sí estamos utilizando el rodillo adecuado. Entonces, por eso salen esos grados de compactación de 115, ¿no? ¿no? Porque en el laboratorio he tenido una curva irreal, ¿no? Este de acá. Y vamos a hacer un ejemplito ahorita para compararlo. ¿Se entiende lo que trato de decir, no? Digamos, ponen ahí, ¿no? A ver. Ya. En un suelo granular, con el ensayo Proctor, se obtiene un MDS, una máxima densidad seca, de 2.30 gramos por centímetro cúbico. En un suelo granular se obtiene una máxima densidad seca de 2.30 gramos por centímetro cúbico. Mientras que con el ensayo de la mesa vibratoria, se obtiene una máxima densidad seca de 2.40 gramos por centímetro cúbico. Mientras que en el ensayo con la mesa vibratoria se obtiene una MDS de 2.40 gramos por centímetro cúbico. Punto aparte,
En el campo se compactó el suelo con un rodillo liso vibratorio. En el campo se compactó el suelo con un rodillo liso vibratorio. En el campo se compactó el suelo con un rodillo liso vibratorio, ¿no? Y se obtuvo una densidad de campo, de 2.398 gramos por centímetro cúbico. Se obtuvo una densidad de campo de 2.398 gramos por centímetro cúbico. 2.398 gramos por centímetro cúbico. Obtener los grados de compactación con las diferentes metodologías utilizadas en laboratorio. Obtener los grados de compactación con las diferentes metodologías utilizadas en laboratorio. Ingeniero, disculpe, ¿cuánto dijo que era el MDS del ensayo de Proctor? 2.30. Ok, gracias. Ingeniero, ¿cuánto dijo de la mesa vibratoria? 2.40. Ahora nos tiene la respuesta todavía. Todavía, ingeniero. Le hago un par de minutos, ¿eh? ¿Tiene la respuesta alguien todavía?
Ingeniero, con el Proctor creo que sale mayor que con el de mesa vibratoria. No, sale. Acuérdate que dice campo que es 239.5. Ah, no, perdón, ¿qué estoy hablando? Ah, no. Ah, sí, con el Proctor sale, tiene razón. 104. Sí, con el Proctor sale mayor. Y con el de mesa vibratoria sí sale casi el 100%, 99.9. Sí. ¿Cuánto sale con el Proctor? 104. 104 puntos redondos. 104.3 sería. 3 ya. Y con la mesa vibratoria. 99.9, que ya sería casi 100%. Sí, claro, 99.9. Está bien. Claro. ¿Todos consiguen con la respuesta de su compañera? A ver, es interesante que hagan eso, pues se den cuenta, ¿no? Sí, ingeniero. Coincido con la respuesta. Ya. ¿Todos consiguen? Arones. Berrios. Ingeniero, sale igual. Ya. Barrios. ¿Dónde está? Berrocal. Sí, ingeniero. Campos. Canchari. Sí, ingeniero, igual. Castillo. Sí, ingeniero, igual. Ya. Correa. Sí, ingeniero, lo mismo. Ya. Cruz. Sí, ingeniero. Ya. Cueva. Sí, ingeniero, me sale igual. Ya. Espejo. Ingeniero, lo mismo. García. No, García no está. Guamán. Así me dijo, Guamanchumo. Ingeniero. Huarcaya. Luis Ramírez. Merino. Sí, ingeniero, también llega la misma respuesta. Nieva. Sí, ingeniero, igualito me sale. Sí. Palacios. Tariona. Sí, ingeniero. Porras. Sí, ingeniero, también sale lo mismo. Quispe Francisco. Sí, ingeniero, también sale lo mismo. Quispe Ibec. Sí, ingeniero, también. Sí. Lo mismo ya. Sí, ingeniero, también. Sí. Rojas Guaroto. Sierra Poluco. Silupo. Sí, ingeniero, igual. Silvestre. Igual, Soto. ingeniero. Ya. Soto. Sí, ingeniero, igual. Pedro Orihuela. Y Vilches. Bueno, acá se está dando cuenta lo que le decía, y eso pasa en obra, ¿no? Y ustedes van y ven la hora de computación 104 y eso estaría siendo considerado, se le sale 110, 115, ¿no? Entonces, al que no sabe se lo pasa, pues se lo pasea, ¿no? Pues nosotros íbamos, bueno, cuando yo estaba asesorando el laboratorio de UNI, esos 104, bueno, se convertían en lo que ustedes están, pues, cuando empleábamos, como ya con la prueba del, ¿cómo se llama?, de la mesa, ¿no? Con la mesa ya bajaba, pues, ¿no? No bajaba, ¿no? No era, bueno, ya estaban en el orden de 100, pero a veces bajaba a 95 y ya tenían que volver a retirar el material, ¿no? Tenían que volver a retirar el material. Eso pasa bastante en obra, pues, ¿no? Es algo que se tiene que mejorar, porque el producto no es la prueba adecuada, ¿no? Para suelos granulares, ¿no? Ya, entonces ya está claro, ¿no? ¿Ninguna pregunta de esto? Ya. Entonces, sigamos, es necesario, bueno, generalmente no se hace con un solo punto, ¿no? Se mide
en varios puntos, con una división estándar. La humedad, la granulometría no es un efecto, hay un montón de cosas. Y después hay una, ¿cómo se llama? Otra fórmula que, ¿te acuerdan que yo le dije que hicimos relación numérica, lo vamos a ver acá? Otra forma de medir la compactación mediante la densidad relativa, ¿no? Mediante la densidad relativa ya se obtiene, ustedes ya saben el manejo, hemos dado examen parcial con esto, se obtiene mediante la siguiente fórmula, ¿no? Que usted ya la conoce. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Miren, Ingeniero, entonces, ¿cuál reporto? ¿El 104 o el 99.92? ¿Perdón? ¿Cuál se reportaría? ¿El 104 o el No, 99.92? es que si tú vas a, por ejemplo, a una obra en hecho con Proto, debes rechazar, porque el Proto no es el método adecuado, ¿no? Tienes que seguir la mesa vibratoria, ¿no? Estoy haciendo comparativos que yo he hecho en laboratorio, ¿no? Tú en obra no vas a ver casi en el 99% de obra que hacen en la mesa, que es el adecuado. Hacen con el Proctor, ¿no? Y están dando resultados irreales. Acá, 104. Muchas veces en el Proctor te da 100 y con la mesa te va 95. Ahí viene el problema, ¿no? Que está fuera de foco, ¿no? Acuérdate, mira, hay una diferencia más o menos de 5 puntos. Si en el Proto tienen 100, con la mesa, que es la prueba real, van a tener 95, ¿no? Y eso está mal compactado, pues se va a fisurar, ¿no? Entonces tienen que exigir la mesa vibratoria, ¿no? Ingeniero, y siempre se busca llegar a la máxima densidad seca del laboratorio, ¿no? Claro, cuando es base sí, pues si no, ¿qué pasa si se llega un poco menos? Se puede fisurar ese suelo, ¿no? Se va a fisurar. Básicamente que no hay que ser tan papista tampoco, ¿no? Y a veces hay que tener criterio. Si yo tengo 99, podría pasar, más o menos no hace nada, porque yo, ¿no? 99. Pero ya si tengo 97, 98, ahí sí se puede tener problemas, pues, ¿no? Por 99 lo paso, ¿no? O sea, no hay problema, ¿no? Y lo justifico, pues es una estadística, pues hay que justificarlo en obra, porque no solamente es un punto, sino es una estadística de varios puntos, ¿no? Además están sobre 100, no hay problema. Y además voy a repetir que los ensayos tendrían que ser bien consecutivos para sacar una estadística. Si yo, esta es la pista que hago acá, voy a meter hago acá, y hago acá, los tres van a salir diferentes, ¿no? Nunca van a salir igual. ¿Alguna consulta? ¿Algo más? ¿Ninguna consulta más? Bueno, entonces por hoy nos quedamos ahí. La siguiente clase vamos a hacer el control del terreno, el día sábado, que es y hacer problemas, ¿no? Donde acá vamos a aplicar todo lo que hemos hecho. Traigan una hoja cuadriculada, un papel militar para desarrollar el problema completo, van a dibujar su gráfica, ¿no? Que voy a indicar cómo, también está en el PDF, y vamos a hacer un problema típico, ¿no? Que nos falta humedad, todo, ¿no? Es un problema tipo examen y también tipo obra, lo que da, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Nada? Bueno, entonces por ahí nos quedamos jóvenes. El día sábado ya estamos nivelando en el horario que ustedes han elegido, de 7 a 10, ¿no? Entonces, hasta el día sábado. Buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.